¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. Como parte de nuestros sábados de juegos de mesa y juegos de rol, nos vamos con un juego de miniaturas que inició como un juego de mesa, DOS Tactics. Este manual de reglas, originalmente es lanzado en el set inicial de Fantasy Flight Games, evolucionó a lo largo de los años, convirtiéndose en un juego más robusto de miniaturas. Veamos a detalle qué pasó con este juego. Acompáñenos. Era un acuerdo entre Fantasy Flight Games en Estados Unidos y Paolo Parente, creador de lo que es el ambiente o el mundo de DOS Tactics gracias a sus cómics. Hicieron un acuerdo años atrás para poder lanzar este sistema de reglas, miniaturas diseñadas y producidas en cierta forma en Dust Studios, allá en Europa, en manos de Paolo Parente. Todos esos moldes ya después eran manufacturados y producidos en Estados Unidos con un sistema de reglas en el cual Fantasy Flight Games tenía mucho que ver en las decisiones y cómo iba a funcionar todo esto, para que fuera una especie de vínculo entre juego de miniaturas y juegos de mesa, pero era principalmente uno de sus grandes ataúdes, según llamaban, de las cajas enormes de juegos de mesa que lanzaba Fantasy Flight Games con precios de $90 aproximadamente en aquel momento. Las miniaturas que se utilizaban eran escala 1.48 y venían ya con pre-primer, por así decirlo, y en el color de la facción. Por ejemplo, tenemos a los americanos en verde y a los alemanes en gris. Se jugaba en una serie de tableros con cuadros, unos cuadros bastante grandes, y utilizaban tarjetas de unidades. Había varios tipos de unidades, incluyendo infantería, héroes, vehículos, y en estas categorías de vehículos teníamos incluso subcategorías, como incluso los aviones, por ejemplo. Y el atractivo que tenía es que el mundo de DOS Tactics estaba ubicado en 1947, es decir, como si la Segunda Guerra Mundial no hubiera terminado, hubiera continuado, muy similar a lo que hemos visto en Conflict 47 de Warlord Games. El sistema de reglas tenía mecánicas básicas muy sencillas, fáciles de aprender, pero con un nivel de complejidad en el momento de ejecutar que atraía mucho a los jugadores de estrategia, o mejor dicho, tácticas, en la mesa. Un juego no tanto de escaramuzas, sino más bien de escuadras, que te daba una experiencia de juego muy dinámica, muy rápida, porque podías tener partidas en 40 minutos, posiblemente una hora, dependiendo del puntaje de tus ejércitos. El manual de reglas tenía ilustraciones muy fáciles de seguir, como podemos ver, todo impreso completamente a color y muy bien diseñado y organizado. Este manual de reglas proviene de la caja de inicio del 2011. La primera caja de inicio que vimos para DOS Tactics fue del 2010. En el 2011 y 2012 ya teníamos campañas que utilizaban este tipo de tableros que se iban ensamblando, en este caso como una especie de drenaje, y pueden más o menos darse cuenta del tamaño de los cuadros que representaban estos tableros que ibas ensamblando. Tus miniaturas, tus escuadras se iban moviendo de cuadro en cuadro, de acuerdo a las habilidades de movimiento que tenían, como si fuera un megatablero de ajedrez, pero con escenografía. Muchas de las cajas de inicio de las expansiones incluían algunas piezas de escenografía para poder decorar tus mesas de juego. Mucho de lo que es el terreno venía en plano, en cartones, pero también empezaron a sacar sets de escenografía tridimensional, kits que podías ensamblar de algunos edificios, por ejemplo, algunos hangares, contenedores o bien algunos obstáculos como trampas antitanques. Este es el tipo de juego que Fantasy Flight Games quería promocionar y mover, y tuvo éxito en un inicio, mientras que en la mente de Paolo Parente él traía otros objetivos. Él venía de haber estado produciendo juegos como AT-43 con Rackham allá en Francia. El éxito inicial de DOS Tactics le permitió a Paolo Parente recibir el permiso de poder sacar un juego de miniaturas en forma, siempre y cuando utilizara las mismas miniaturas y las mismas mecánicas. Esto incluía los mismos dados. El tipo de dados que utilizaba DOS Tactics nada más tenía dos caras. O era una cara negra, es decir, no tenía nada, o un símbolo de mira. Y estos dados eran lo que precisamente Paolo Parente iba a necesitar. Al darle luz verde surgió entonces DOS Warfare, y no nada más el libro base de reglas, sino también libros de expansiones como de campaña
que se iban a vender por separado. Estos no venían incluidos en ninguna caja, tenías que comprarlos como en aquella época se acostumbraba y todavía en nuestros días, juegos de miniaturas como Warhammer, por ejemplo. Para el diseño de juego y mecánicas básicas contrataron a Andy Chambers, mejor dicho, se lo encomendaron a él, una de las mentes maestras detrás de algunos de los juegos más importantes de Games Workshop y de Warlord Games, como Warhammer 40.000 por ejemplo. Pero regresaremos a Dust Warfare después de ir a la segunda encarnación de Dust Tactics, esta vez no en manos de Fantasy Flight Games, sino en manos de Battlefront Miniatures. Este fue uno de los cambios más drásticos en la historia de Dust, dado que Fantasy Flight Games ya no renueva la licencia por algunos problemas que tenían con Dust Studios en Europa, y deciden entonces los chicos de Dust contratar a llegar a un nuevo acuerdo con Battlefront Miniatures. Estos chicos de Battlefront Miniatures son los culpables de juegos como Flames of War. El cambio de licencia ocurre en el 2014 y podemos ver cambios muy significativos en las reglas, incluso las tarjetas de unidades. Mucho del stock de las piezas que habían quedado en Fantasy Flight Games empiezan a rematarse y otros tantos caen en manos de Battlefront Miniatures, que empiezan a comercializarlas ya con las nuevas tarjetas. Y aquí podemos ver precisamente algunos de los moldes que en aquel momento eran novedad. En las fotografías también podemos ver piezas de escenografía de Gale Force 9, que trabaja muy de cerca con Battlefront Miniatures. El sistema de reglas es un poco más estricto ahora, dado que estos chicos tienen experiencia con Flames of War. Ahora, en este nuevo diseño de juego, vemos muchas de esas mecánicas que hemos visto en Flames of War aplicadas a Dust. Las tarjetas son mucho más sencillas de leer ahora, toda la información resumida, y también muchas nuevas unidades son lanzadas en este periodo. Para alguien que ya había tenido experiencia de juego en Dust Tactics, es muy sencilla esa migración a este nuevo sistema de reglas. Sin embargo, el principal cambio en las mecánicas ocurre en los dados de 6 que se utilizaban. Los dados de antes, que nada más tenían dos caras, un símbolo o una cara vacía, ahora tienen 3 símbolos. Por un lado tenemos el símbolo de la facción, el símbolo de mira y el símbolo de escudo, que te va a servir para tus tiradas de defensa. Así es que va a ser mucho más sencillo interpretar los dados en la mesa y también el saber en qué momento debes prestar atención a qué cara. Los escenarios en este periodo de juego son más competitivos, más pensados para mesas de torneo en dado caso, y también las campañas son ambiciosas, aunque no alcanzan los niveles que tenía Dust Warfare, por cierto. Para este periodo 2014, las promesas de Battlefront Miniatures era de que querían seguir apoyando a Dust Warfare, y de hecho sí sacaron tarjetas para poder convertir tus unidades a Dust Warfare, pero la verdad es que ellos ya estaban contentos con esta nueva segunda opción de jugar, es decir, no necesitabas tablero, jugabas como si fuera Dust Warfare, pero de una manera simplificada, casi como si fuera Dust Tactics. El gran atractivo de esta nueva edición de Dust seguía siendo el mismo, miniaturas que ya venían con pre-primer en el color de tu facción, que ya no necesitabas pintar, incluso con calcomanías aplicadas, y ya venían ensamblados, requerías mínimas ensambles cuando recibías tus cajas de unidades. También estaban disponibles estas mismas unidades ya pintadas con un muy buen nivel de trabajo, y claro, estabas pagando un precio premium, es decir, como tal cual las ves en estas fotografías, comprabas tu miniatura y ya venía pintada exactamente igual, pero costaba 3 o 4 veces más caras. Las miniaturas en sí no eran costosas, eran económicas, pero las versiones que ya comprabas pintadas alcanzaban los precios de unidades de Games Workshop, ya se imaginarán los precios en aquel momento. Pese a todos estos beneficios, un sistema de reglas sólido, aunque no al nivel de su mayor competencia, que era Warhammer 40.000, Battlefront Miniatures no estaba viendo las ganancias que esperaba. La verdad es que tenían mucha fe en este juego porque pues, eran miniaturas muy atractivas, pero la inestabilidad del juego asustó a muchos jugadores. En un lapso de 3 años, pasar por 3 diferentes versiones del juego era algo que asustaba a cualquiera en aquel momento. Encontraban más estabilidad en Warhammer 40.000, que es decir, bastante. En cuanto a miniaturas, los vehículos eran fantásticos, tenían un gran nivel de detalle, las miniaturas de infantería no tenían tanto detalle y el hecho de venir ya preensamblados, sí, te dabas algunos sustos de repente con algunos Frankensteins por ahí que tenían cuellos demasiado largos. Y fue en este periodo de transición, cuando estaban con Battlefront Miniatures, que ya estaba en problemas económicos con este juego, que empezaron a surgir otro tipo de miniaturas de infantería mucho más detalladas, esto en Dust Studios.
Y fue aquí también, en este periodo de tiempo, cuando Paolo Parente y Battlefront Miniatures decidieron sacar un Kickstarter para una nueva mega caja de campaña, Fuerzas en el Desierto. Y todas esas miniaturas, las fotografías eran preciosas. El Kickstarter fue un mega éxito en cuanto a dinero que se recabó. Pero la falta de comunicación entre Battlefront Miniatures, que estaba destinando más dinero a Flames of War, y Paolo Parente, terminó causando un verdadero desastre, uno de los más mencionados en aquella época en Kickstarter, que a final de cuentas faltaron a su promesa con muchísima gente y muchos de los productos que iban a ser exclusivos para ellos estaban llegando primero a las tiendas. Y aquí podemos ver precisamente la gran similitud que hay en los manuales de reglas de Flames of War y de Dust Tactics. ¿Será cierta estas acusaciones? Battlefront Miniatures estaba inyectando dinero a su propio juego en lugar del de Paolo Parente. Por otro lado, Battlefront Miniatures acusaba a Paolo Parente de él haber secuestrado todo ese dinero que no llegaba a manos de Battlefront Miniatures para poder producir el material. En fin, tal vez nunca sabremos la verdadera historia, o si alguno de ustedes tiene más datos, sería interesante conocer a fondo qué ocurrió ahí tras bambalinas. Y bueno, como podrán imaginar, Battlefront Miniatures ya no siguió trabajando con Dust y Paolo Parente regresó a su casa a producir todo el material adicional que originalmente iba a ser colaboración con Battlefront Miniatures y sacarlo, pues sí, digamos de manera independiente. Esto ocurre a finales del 2015 y 2016 y nos entrega un manual de reglas mucho más simplificado, mucho más saturado, con no tan buen diseño. Las mecánicas básicas son muy similares al concepto original que tenía con Fantasy Flight Games, el juego de Dust. Ahora se llama Dust 1947. Y aunque en esencia se siente igual que las versiones anteriores de Dust Tactics, cuando menos en su versión de tablero, los cambios permiten que más gente pueda incorporarse o aprender el sistema de reglas. Es un juego más amigable, muy similar, como les decía, a lo de Fantasy Flight Games. Sin embargo, el hecho de que no tengan un distribuidor fuerte no le permite a Paolo Parente llevar a su empresa a muchos lugares. Dust empieza a perder popularidad, cuando menos en las mesas grandes, a tener menos participación en eventos y torneos alrededor del mundo. En Europa sigue siendo fuerte definitivamente y en Estados Unidos. En el resto del mundo, casi todo lo que es campañas se organiza como en el underground, en el bajo mundo, donde todo se maneja vía correo, suscripción, y si quieres hacer algún pedido tienes que pedirlo directamente a la empresa, a Dust Studios. Abren oficinas en Estados Unidos para manejar la distribución y las más hermosas miniaturas de este juego son lanzadas en este periodo directamente por Dust. Y además agregan a su línea de productos las miniaturas sin ensamblar, a un precio mucho más económico, en matrices de plástico que ya tienes tú que pintar y ensamblar. También, claro, está disponibles las versiones ya con primer, ya ensambladas, y también las que ya están completamente pintadas, a un precio mucho más elevado. Y es aquí cuando hacemos una pequeña pausa y regresamos en el tiempo para darle una mención honorífica a Dust Warfare de Andy Chambers. Este libro de reglas sale todavía con Fantasy Flight Games allá atrás en el año 2011-2012 y es quizá el punto más alto que podemos esperar o al que podíamos aspirar en dado caso en nuestro juego con miniaturas de Dust. Para nosotros aficionados de juegos de miniaturas ya en los niveles complejos en esta época, vale la pena tratar de conseguir y agregar a nuestra colección este libro en especial. Las primeras páginas cubren casi todos los eventos de historia, tanto algunos de ellos reales y después ya todos los eventos fantásticos que se fueron incorporando al mundo de Dust. Es un sistema de reglas que sigue ese fundamento de yo muevo todo mi ejército, disparo con él, asalto y después sigues tú y sigues la misma secuencia, muy similar a lo que teníamos en la vieja escuela de Warhammer. Sin embargo, Andy Chambers consigue romper esa línea divisoria de turno y turno, incorporando mecánicas para tiradas de iniciativa que son realmente algo novedoso, algo que incluso podríamos aprender en nuestros días. Las tiradas son con múltiples dados y dependiendo del número de éxitos vamos a saber cuántas órdenes vas a poder dar en ese turno. Sin embargo, el que se va a poder mover primero y antes que el opuesto es el que menos órdenes va a poder dar en su fase de órdenes.
Tal vez yo nada más conseguí 2 órdenes, pero eso me garantiza que yo me voy a activar primero, esa es una gran ventaja. Y en contraparte, mi oponente va a tener más tiempo para planear y dar órdenes a sus unidades. Inmediatamente después de la fase de iniciativa pasamos a la fase de órdenes en las que ambos vamos a poder activar algunas unidades específicas y también traer artillería, cosas por el estilo. Entonces primero es un jugador y después el otro. Esta fase es muy rápida, muy dinámica generalmente, y después ya pasamos a la fase de activaciones, donde el resto de las unidades van a poderse activar como lo haríamos en Warhammer. Con un sistema de reglas mucho más robusto, DOS Warfare tiene vehículos mucho más resistentes, fase de moral definitivamente que es más significativa, y también las acciones que pueden hacer tus unidades de mando, los médicos, los mecánicos, son también más elaboradas, más complejas, se siente un sistema mucho más rico. En las reglas de su antecesor, DOS Tactics, los vehículos eran muy débiles, era muy fácil eliminar cualquier tipo de vehículos, incluso las unidades de infantería, no se diga. Muchos dados causaban muchas bajas. En DOS Warfare el nivel de dados que estás tirando es reducido drásticamente, pero también los efectos de destrucción de un vehículo son dependiendo del número de éxitos que haces en tus tiradas. El sistema de reglas curiosamente no te hace sentir restringido, sino más bien liberado. Mientras que en los sistemas anteriores sabías que tenías que mover a cierta posición para obtener ciertos beneficios, provocaba que hubiera cierto abuso a las reglas. En DOS Warfare más bien todo está libre a la imaginación, sabes que todo es posible y las mecánicas están al servicio de tu imaginación. El libro nos da 2 tipos diferentes de escenarios, los escenarios competitivos, con muy buen nivel de balance, y los escenarios a manera de campaña, los narrativos. Con respecto a los escenarios de competencia, los de torneo, estos no han envejecido bien, digamos que se sienten un poco de la vieja escuela, a como estaban acostumbrados los creadores de escenarios de Warhammer en aquellos años. El sistema de campaña es mucho mejor, incluso los libros de expansión que sacaron para DOS Warfare son fenomenales. Las campañas te permiten jugar con múltiples jugadores en mapas bastante grandes, por ejemplo Sverograd, donde tenías que ir capturando algunas posiciones y romper líneas y suministros. La verdad, un verdadero ejemplo a seguir en batallas de campaña que ya quisiéramos ver, nuevamente mencionando Warhammer 40.000. Es también en este modo de campaña donde nuestras miniaturas de héroes, que hasta ahora las hemos visto como unas miniaturas más resistentes que pueden moverse de forma independiente a veces en la mesa, pero no te atrevas a hacer eso, mejor tenlas en unidades, tienen ahora un papel mucho más protagónico, tienen reglas especiales, habilidades especiales que otras miniaturas no tienen y las vuelve mucho más buscadas y tratas de cuidarlas mucho más. Y esto porque sabes que si caen en una de las batallas dentro de una campaña ya no podrás volver a utilizarlas en tus listas de ejército. Y hablando de listas de ejército, hay mucho más balance en estos nuevos datos que nos dan para DOS Warfare en las miniaturas. En sí podemos utilizar nuestras miniaturas, pero hay que hacer algunas pequeñas conversiones para aplicarlas a Warfare. Sin embargo, sí, hay mucho más balance, más resistencia en todas estas unidades, como les decía, y nada más incluyen 2 de estas, los alemanes y los americanos. Para poder jugar con los soviéticos, que en aquel momento eran los SSU, necesitabas comprar el suplemento de Sverograd, que incluía todos los datos para esas nuevas unidades de la facción soviética. En las últimas páginas del libro tenemos un listado de todas las unidades que estaban disponibles en aquel momento y todas sus habilidades, al igual que algunos marcadores o tokens que podías fotocopiar en dado caso para poder utilizar en tus partidas. En esta época no pensaban mucho en que pudieras utilizar tarjetas, más bien como a la antigüita. Tenías todos los datos de todas las unidades en un solo libro y de aquí podías consultar cada una de sus habilidades. Y esta, señores, es una joya, es una gran recomendación. Si tienen oportunidad de conseguirlo, háganse de este libro, vale mucho la pena. Y para cerrar nuestro paseo por la historia de DOS Tactics, les digo, lamentablemente el juego ya no existe. En los momentos de crisis, en la pandemia, lamentablemente DOS Tactics dejó de existir. Según el comunicado, los costos de producción eran demasiado altos, también todo lo que era transportes, mover toda esa producción de China demasiado alta y también inestable. Sumado esto a todos los eventos históricos de cambiar de múltiples ediciones y versiones de juego, cambio de tarjetas, cambios de dados y pasar de una empresa a otra durante un lapso de tiempo muy corto, terminó castigando brutalmente a un gran juego. Todavía está abierta la posibilidad y licencia de que caiga en alguien más los derechos para seguir dándole vida a DOS Tactics en el futuro. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.